quisiera que me contaran, por ejemplo, Julián está ahí. Tenemos que tener por lo menos una participación más de Vivi, de Tati. Diana ya tiene pues sus 3 preguntas. A Jennifer le faltaría una. Julián no tiene ninguna respuesta, David no tiene ninguna respuesta y Sandra no tiene ninguna respuesta. Esto es el tema de evaluación. Entonces quisiera que aparecieran en pantalla y miráramos a ver cómo está el tema de la evaluación, por favor, porque es que a veces se complica un poquito la cosa, pues entiendo a Tati que viene en transporte público, pero los que están en la casita yo creo que sí pueden. Y Julián se me desapareció, Julián se salió. Entonces, ¿puedes abrir la pantalla, Diana? Profe, tendría que descargar en el celular. Porque estoy conectada por el celular, por el computador, pero sí, pues la voy a descargar, ¿sí, profe? ¿Pero tienes datos? Estoy en la casa. Ok, ¿y tu computador no tiene cámara? No, profe, me toca conectarle una parte, pero no tengo. Ah, ok, bueno, pero estás ahí. Ok. Viviana, ¿en qué andas tú? Ya estás en la casa, me dijiste. Y Jennifer también está en la casa. Es que así a veces es un poco difícil y entonces como que se complica la situación si no abrimos la pantalla y tenemos aquí clase con el fantasma Gasparín. Sobre todo en el tema de evaluación, me parece como complicado. Entonces no hemos terminado, Julián se desconectó, David no volvió a aparecer. Este diplomado, según me informó a mí la universidad, tiene obviamente notas. Entonces, pues yo creo que ustedes están interesados en pasar el diplomado, ¿o no? ¿Estoy en lo correcto? ¿No? ¿Nadie opina nada? ¿Nadie dice nada? Sí, claro, profe, todos queremos pasar el diplomado. No, ok. Y tiene notas, entonces toca culminar el tema de la evaluación. Entonces, muy bien. Si quieres, entonces, ya que estás ahí, Viviana, puedes hacer la elección de un número del 1 al 20 para terminar contigo. Te faltaría una pregunta. La 15, profe. Bueno, la 15 está bien. La 15 es una pregunta que no tuvo respuesta por parte de Julián. ¿Quién define la cultura organizacional en una compañía? Los líderes, profe. Yo creo que alguien que tenga el poder de ser líder y sí, de manejar como un grupo y que tenga esa voz de mando, porque pues uno, o sea, yo lo digo porque pues de pronto en mi grupo de trabajo puede ser que yo tenga un líder y él dé la iniciativa de hacer la cultura organizacional. Yo pienso. ¿Pero líder como mando medio o líder como cabeza de compañía? Pues puede ser líder de lo que dijiste, o también puede ser de la compañía. Porque pues si un líder guía a sus trabajadores, a sus empleados, por el, o sea, así como para hacer algo, pues yo digo que todos lo seguimos, porque pues es el jefe o es el líder o como uno lo quiera llamar, ¿no? Sí, pero yo estoy preguntando, ¿quién define la cultura organizacional? O sea, dentro de la compañía, Ujú. pues el jefe, El dueño de la compañía, los sí, porque accionistas, pues porque él es tiene que que crear. exactamente ellos son los que definitivamente tienen que definir cómo es, aquí dice Tati, el comité, la junta directiva, la cabeza del gerente, el presidente de la empresa. Además se elige no sé qué más escribió, perdón por aquí, entonces vamos a revisar el chat. Ah, que se cumplan ciertos requisitos para que estén al frente del área organizacional.
Esto que está diciendo Tatiana es completamente correcto y lo que estás diciendo tú, Vivi, también es correcto. Lo que pasa es que lo que puedo interpretar a nivel de liderazgo, por ejemplo, si es un mando medio y es un líder y es quien motiva las cosas y los cambios dentro de la organización, pues él en medio de todo, ese líder no se manda solo. Tiene que haber una definición de la alta gerencia, específicamente es la alta gerencia, como está planteando acá, un cabeza digamos, vicepresidencia, presidencia, gerente general, porque son ellos los que determinan cómo se va a definir esa cultura organizacional dentro de la compañía. Y ya el líder de la organización, como mando medio, podría empezar a hacer planes y proyectos para el sostenimiento de ese clima organizacional y para generar los cambios necesarios o el sostenimiento de esta política general donde se define nosotros vamos a tener una u otra característica, ¿cierto? Entonces, bueno, me parece bien. Entonces vamos a anotarle punto punto a Tatiana. Entonces ya tendría 4 puntos. Y dijiste la 15, ¿cierto, Vivi? Sí, Y profe, o sea que yo ya terminé, o sea, ¿cómo me fue? sí, en este caso ya tendrías los 3 puntos y tendrías en tu evaluación, tendrías, si respondes 3, pues tendrías 5. 3 puntos. Y 3 puntos para adicionarle a algo que aún tenemos en proceso de construcción, como el tema de la hoja de vida. Entonces, en este caso, tú ya terminaste. Pues Tati puede escribir, yo creo. No sé si mostrar el celular allá escribiendo o lo que sea, no sé. Le paso, por ejemplo, a Jennifer, que le falta una pregunta. Ok. La 18. La 18, muy bien. ¿Por qué debe haber un proceso controlado y medido a la hora de contratar a alguien en un empleo? Pues para que la persona que sea contratada sea la óptima para el cargo, profe. Si se hace un proceso controlado y medido, pues digamos que no van a haber tantas falencias a la hora de que se ejecute el cargo. Muy bien, esa es una respuesta bastante completa. Esa es una respuesta adecuada. Como quien dice, llegaste a tus 3 puntos del examen como tal y no tienes puntos adicionales a la fecha. Ok. Ay, ¿me escucha, profe? ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí, te escucho más o menos. Si quieres, sigo yo para completar las 3. Perdón, tengo un pito muy fuerte y no alcanzo a escuchar y me duelen los oídos. No sé qué feedback o retroalimentación hay por allá. Sí puedo pasar yo. Listo, Tati. Entonces un número. Que si puedo seguir yo, profe. Sí, señora. Claro que sí, Dianita. Esto, Tati. Sí, señora. La 20, profe, la última. La última. Bueno, esa ya tenía respuesta. Entonces, la 17 o la 16. La 16. Esa no teníamos respuesta. Entonces, vamos a ver qué dice la pregunta 16. ¿Cómo se custodia la cultura organizacional? ¿Cómo sé qué, profe? Custodia la cultura organizacional. ¿Cómo se cuida la cultura organizacional? ¿Cómo sé qué, profe? Es que no te entiendo. ¿Cómo se cuida la cultura organizacional? ¿Cómo se custodia la cultura organizacional? Pues digamos que una vez se
¿Ahí me escuchas? Sí, señora. Ajá. Una vez se establece la cultura organizacional, dentro de la cultura organizacional hay unas raíces, hay unos valores y ciertas culturas. Entonces, ¿cómo se custodia o se cuida? Vigilando de que se cumplan cada uno de los objetivos o de las normas estipuladas dentro del inicio, dentro de la formación de la cultura organizacional. Y de esto se encargan, pues como ya lo decía en la pregunta anterior con mi compañera, la junta directiva, o muchas empresas hacen unas juntas especiales para la cultura organizacional que son los que hacen el seguimiento y evalúan el comportamiento y el cumplimiento. Ujú. Ok, bueno, está de manera genérica la respuesta, es en esa vía, pero yo planteé en la clase unos aspectos específicos para poder cuidar la cultura organizacional. A ver si tú te acuerdas de eso. Pues, profe, creo que es como haciendo el seguimiento de la adaptación al cambio, midiendo el clima laboral, Ujú. pues mirando que cumplan la misión, la visión, el valor, los objetivos, enfocando, ahí hablábamos yo me acuerdo que hablaste algo del rendimiento, que era lo mismo que había en una pregunta de la clase pasada, entonces pues que enfocando el rendimiento de las personas que forman parte de la empresa y fomentando pues el trabajo en equipo siempre. Ok, bueno, entonces, ¿alguien quiere complementar esta respuesta? Profe, no te escucho. Que si alguien quiere complementar la respuesta, digamos que ya lo que dijiste, eh, y me estás diciendo que yo participé en casi todas las preguntas y solo tengo 3 puntos. Pues voy a revisar los puntos, pero sí tienes varios puntos en varias partes. Entonces, no sé si alguien quiere complementar estas respuestas para salir de la pregunta número 16. Por ejemplo, Sandra, ¿quieres complementar? Hola, profe, qué pena, acabo de ingresar y no entendí no escuché la pregunta. La pregunta dice, ¿cómo se cuida o se custodia la cultura organizacional? Y esa la respondió Tati y ella dio una respuesta. Y entonces, pues digamos que faltan elementos. Por eso pregunto si la quieres complementar. No, profe, la verdad no. ¿Cómo se cuida el ambiente? ¿Cómo se cuida o se custodia la cultura organizacional? Ok, bueno, listo. No, profe, no Entonces, recuerdo. bueno, muy bien. Entonces, como no tienes evaluación, como no tienes puntos en la evaluación, elige un número, por favor. ¿El 8? Bueno, la pregunta número 8 dice, ¿por qué una persona debe tener claros los objetivos personales y laborales? La pregunta es para mí, ¿sí? Sí, señora, sí. Tú dijiste 8, yo formulé la pregunta. De acuerdo. Porque una persona debe tener claros sus objetivos personales y laborales. Porque a la hora, por ejemplo, de buscar un empleo, a la hora de que le hagan la entrevista, si la persona le va a hacer perder tiempo a la empresa en el sentido de sus objetivos laborales no son durar más de cierto tiempo, de cierta manera va a hacer que la empresa pierda dinero y tiempo y demás. Entonces debe tener como claro si es lo que quiere trabajar, dónde va a trabajar, lo que quiere en el área que va a trabajar y también personales porque, no sé, quiere de pronto salir de la ciudad, del país y está haciendo perder tiempo a una organización y de paso el propio.
Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es una respuesta clara y concreta con respecto a eso. Muy bien. Ya que estás embaladita ahí preguntando, entonces elige otro número. 12. La pregunta número 12 dice, ¿cuáles son los objetivos de estructura? Objetivos de estructura. Allá San Google está que responde. ¿Puedes abrir tu pantalla? Señora, ¿Puedes abrir tu pantalla? ¿la cámara? Sí, tu cámara. Dame un segundo. Dame un segundo. Esa respuesta es difícil de conseguir en Google, porque va a salir otra cosa. Listo, profe. La verdad no, ni idea, profe. ¿No? ¿No lo recuerdas? No, no. Ok, bueno, entonces otro número, porque es que no tienes evaluación. El 10. La pregunta número 10. ¿En qué consiste la teoría de la necesidad que plantea Abraham Maslow? No, no, profe, no recuerdo. ¿Sí estudiaste para el parcial o no? No, ¿no? ¿No? Chinita, y entonces, ¿en qué quedamos si has hecho el jueves? El jueves. Era día de evaluación. La verdad no sabía, profe. No No pude tenías. estar por mi trabajo. Ay, qué vaina. Bueno, bien, igual, bueno, si quieres otra pregunta, de pronto en una de esas te acuerdas algo de la clase. La 3. La 3. ¿Cómo puedes definir desde tus propias palabras el talento? Ok. El talento es como las habilidades de cada persona en ciertas actividades. O sea, como eso único no. Hay personas que tienen, diferentes personas que tienen talento para lo mismo. Pero es en eso en lo que somos como, por decirlo así, buenos, por lo que nos caracterizamos en alguna habilidad, ya sea cantar, escribir, jugar algún deporte específico. Es como la forma en lo que más nos va bien. Ok, es como la aptitud para realizar un trabajo en particular. Ok, bueno, por ahí ya nos fue mejor entonces. Muy bien, entonces la 2 sí. Bueno, muy bien. Julián, que estábamos en evaluación, se volvió a salir. Yo no es sino que diga Julián y de una se sale. Entonces, la embarreta retas. Muy bien, creo que Julián y David se quedaron sin nota. En fin, bueno, tenemos el dilema de las hojas de vida porque este temita no lo hemos acabado de, digamos, como de construir. Entonces, básicamente, hicimos una redacción de perfil. Yo quedé de hacerles una retroalimentación que no la he hecho y esa culpa la tengo yo. Quisiera que lo que ya tienen de perfil lo complementaran, pero ya en sus casas y me lo mandaran. Es el tema de las habilidades
no las habilidades, los aportes y los logros que han tenido en materia laboral para que completen su hoja de vida. Entonces, recapitulando, tenemos una introducción que es arriba como una especie de marco. Ese marco es un marco pequeño. Recuerden que la hoja de vida nos va a copar solamente una página, que no es necesario poner una foto, que efectivamente si a nosotros nos van a pedir la foto, pues definitivamente hay que ponerla y hay que responder con foto, que lo más fuerte de la hoja de vida se llama perfil y el perfil se construye a partir de competencias, pero también digamos que sobre las competencias y sobre la redacción del perfil es de lo que estuvimos haciendo semanas atrás, no la semana pasada, sino la semana antepasada, y estaríamos llegando a concretar lo que es la experiencia laboral. Esa experiencia laboral va escrita a partir de logros. Esa experiencia laboral es lo que yo pude concretar para mi compañía y que con mi aporte tuvo una mejor cara y que con mi aporte tuvo una mejor evolución, o definitivamente fue gracias a mi trabajo, a las, digamos, conclusiones que yo puedo sacar acerca de determinados procesos y de determinadas situaciones de orden laboral en mi cargo, es que yo hago un aporte a la compañía diciendo, logré reorganizar las funciones de mi cargo, evitar duplicidad, evitar costos adicionales, porque en el proceso tal cual como se había establecido se evidenciaba que dos personas estaban haciendo lo mismo, y aparte de eso implementé una serie de formatos y de cosas. Ya ustedes verán qué es lo que en realidad ha pasado en su vida desde el punto de vista trabajo. Recuerden que estas experiencias laborales no se hacen a partir de definición de cargo desarrollado. No, no hay necesidad de poner funciones. Lo que hay que decir es lo que hice, cómo se llamaba ese cargo, obviamente, pero cuáles fueron los logros que pude entregar a la compañía. ¿Qué cambió con mi participación? ¿Cuál fue mi aporte? Que si no tenemos esas referencias de carácter laboral, podemos también dejar como estudiantes aportes que hemos hecho dentro de los distintos ejercicios prácticos a los que nos ha llevado la vida universitaria. Que no es bueno y que ya no se dejan referencias laborales, es decir, contactos de personas que yo tengo que entregar un número de celular, una información de dónde está, porque por habeas data ya no se nos permite eso. Posteriormente, si en el proceso de evaluación, de entrevista y de estas evaluaciones que nos van a hacer como aspirantes al cargo, nos piden referencias, pues ahí sí las entregamos, pero explícitamente en una hoja que está en manos de tanta gente, no es posible dejar estas referencias. Y por último, iría todo el tema de estudios realizados y otros saberes. Esos estudios realizados, por ejemplo, nunca van a incluir la etapa del colegio, jamás. La etapa técnica, la etapa tecnológica, la etapa profesional, la de maestrías y doctorados sí queda registrada. La formación es a partir de la educación superior. No es educación media vocacional ni educación primaria. Entonces, ahí definitivamente borramos los datos del colegio. De esta manera, terminaríamos nuestra hoja de vida. Entonces, les ruego el favor, recuerden, en el encabezado va el nombre nuestro, el número del documento de identidad, porque las compañías que hacen los filtros para selección de talento humano podrían estar buscando por el número de la cédula cómo está la persona frente a las CIAs, frente a la Procuraduría, frente a la Fiscalía, frente a una cantidad de cosas, que es fácil identificar que, por ejemplo, en el caso de alimentos, que hay jóvenes que tienen hijos y no cumplen con la manutención de sus hijos, aparecen reportados por procesos abiertos, y entonces de esto se va a dar cuenta la compañía, y por eso es que el número de cédula es como una garantía de que ya las personas que llegan al proceso de selección de talento, finalmente pues hay un dato que es el número, y que con ese número sabemos la vida, obra y milagros de la persona. Que no van las direcciones de la casa, que
inscribimos un celular que nosotros contestemos, no podemos poner el celular de la amiga, no podemos poner el celular de la tía ni de la mamá, el teléfono fijo de la casa tampoco, si allá nosotros no vamos a contestar. Nos piden es entregar un número telefónico de contacto para que cuando la persona llame, de inmediato pueda tener un control de esa llamada y pueda decir, sí, soy Viviana Gallardo, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, que estoy participando, está participando de este proceso como tal. Ok, bueno, entonces perfecto. Sí, soy yo, a qué voy, cuándo voy, a qué tipo de examen me voy a enfrentar, lo que sea la llamada, pero un teléfono que ustedes contesten, un teléfono que pueda ser un dato de contacto. Obviamente la ciudad, y en el caso de que la posición en la que se abre, por ejemplo, no se sepa, o se sepa, pues, que es en una determinada ciudad, o que ustedes ven una convocatoria laboral y les parece que esa convocatoria de Medellín está buenísima y estarían dispuestos a cambiar de ciudad, tiene que ir una pequeña nota. Resido en la ciudad de Bogotá, pero estoy abierta a cambio de residencia, sin costo para la compañía o lo que ustedes quieran, porque cuando uno vive en Bogotá y sale un puesto en Medellín, pues obviamente dicen, no, pues esta hoja de vida muy buena, pero yo tendría que traerme a la persona desde Bogotá y no me conviene por costos, porque el desarraigo a la compañía que lo contrata a uno es muy fuerte desde el punto de vista financiero. Entonces es bueno aclarar eso. Adicionalmente, los otros saberes deben seleccionarse a partir de lo que yo realmente veo que es esa convocatoria. Si piden un nivel de otro idioma, de una segunda lengua, como en el caso de inglés, uno puede decir cuál es el nivel. Si es A1, A2, B1, B2, C1, C2. Si tienen una evaluación tipo TOEFL, examen de evaluación y de categorización, eso lo deben mencionar. Y si hay otros saberes, por ejemplo, el manejo de algunos software especializados, hoy, por ejemplo, no hay necesidad de poner el tema del paquete Office. Todo el mundo debería conocer el paquete Office. Es imposible presentarse a un cargo asumiendo que no se sabe manejar un Word, que no se sabe manejar por lo menos de manera sencilla un Excel, que no se tienen otras habilidades para manejar el tema informático. Entonces, cuando la posición pide en particular el manejo de un programa, de un software, de un conocimiento adicional en programación, estos saberes hay que dejarlos de acuerdo a cómo son las convocatorias. Entonces, en resumen, todas estas informaciones de la hoja de vida deben ser reflejadas en su hoja de vida final, lo que quiere decir que a mi correo deben estar enviando su hoja de vida. Aquí les estoy escribiendo. Ya muchos tienen mi correo, pero pues definitivamente sea altamar@sonigraph.com.co. Ahí me hacen llegar su hoja de vida perfectamente depurada. Yo tengo que revisar qué fue lo que quedé comprometida a enviar con respecto al perfil, hacer algunas correcciones y enviárselas a su correo para que me puedan enviar esta hoja de vida. Recuerden que esa es la segunda evaluación de este diplomado. ¿Alguna pregunta con respecto a las hojas de vida? Sí, pero una pregunta. Ok, a ver, Tati, ¿cuál pregunta tienes? Es que no sé si entendí bien, pero creo que primero van las referencias laborales y después va la preparación académica. No, señora, referencias laborales nunca van. Perdón, la experiencia laboral. Exactamente. El orden es el encabezado, el perfil, la experiencia laboral, la formación académica y los otros saberes. A nivel Ok. de manejo de información, pues manejo de software, manejo de herramientas que pueda yo de alguna manera, digamos, referenciar para mi trabajo, eso sí es completamente válido, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién más iba a preguntar?
Profe, más o menos. Ah, bueno, entonces tú envías la corrección de las hojas de vida o un análisis y después de ahí, ¿cuándo tenemos que enviarte la hoja de vida? Tengo que revisar de quiénes quedé en enviar algún tipo de corrección porque ya habíamos trabajado bastante en el tema del perfil, ¿cierto? Pero necesariamente ya me tienen que enviar la hoja de vida con toda la situación como muy clara, como muy, muy definido todo, ¿sí? O sea, ya es presentación final. No sé si quieran aclarar algo del proceso de construcción de la hoja de vida, tendrían que decirme. Profe, digamos que ahí en la hoja de vida también se coloca la empresa en donde uno estuvo en las prácticas o eso no es necesario. Sí, claro, puedes dejar la compañía donde realizaste las prácticas total, porque es que la práctica universitaria es un primer contacto con la vida laboral, entonces debes dejarlo. O Profe, ¿y eso sea, en dónde se coloca en estudios o en la experiencia laboral? en experiencia laboral. Experiencia laboral como práctica universitaria. Ah, listo, profe. Ajá. Voy a revisar acá en las hojas de vida a ver qué fue lo que yo dejé. A ver si tengo aquí alguna anotación. Con Diana ya habíamos trabajado este perfil laboral y habíamos dicho que había que verificar las competencias, ¿cierto? Sí, profe. Ok, pero ese trabajo es tuyito. Este trabajo es un trabajo individual. Con Julián, que no está, para ser honesta y sensata, preferiría revisar la grabación y saber a qué me comprometí, porque el tema de Julián creo que quedó por trabajarse, sí, específicamente yo creo que es mejor revisar la grabación para ver en qué más era que yo los iba a apoyar. Profe, conmigo tú ibas a iniciar y me dijiste que leyera mi perfil y o sea, solo me dijiste que tenía que agregar otras competencias. Sí, correcto. Entonces, igual vamos a hacer algo. Yo voy a revisar la grabación para saber específicamente en qué quedamos con cada uno y con eso hacemos la entrega final. Entonces, yo reviso la grabación y tengo una retroalimentación de lo que me han mandado por el correo para estar completamente seguros de todo lo que tiene que pasar con las hojas de vida. Porque en este momento me siento insegura desde el punto de vista que no recuerdo muy bien por lo que han pasado días y fue de anotaciones muy precisas. Entonces yo tengo anotaciones sobre sus hojas de vida, pero me falta revisar qué tengo anotado en el cuaderno donde llevo el consecutivo de comentarios con respecto a su trabajo, al trabajo de ustedes, y preferiría cotejar esto con la grabación. Así es que igual, vayan implementando lo que les acabo de decir, porque en eso sí no habíamos quedado comprometidos. Era lo que nos faltaba. Estábamos justamente redactando la experiencia laboral a partir de logros y acto seguido íbamos a dejar la formación académica, pero no había mencionado que no se dejaba, o sí lo había mencionado por encima, pero hoy lo estoy afirmando. No se deja información de colegio, se deja información de técnico y tecnólogo en adelante hasta maestrías y todo lo que hayan hecho.
si han dictado conferencias, si han hecho una cantidad de cosas, porque es importante tener como esa referencia, son habilidades blandas comunicacionales del aspirante. Entonces, si ha hecho conferencias, si ha participado en simposios, si ha sido, digamos, muy lúcido en ese tipo de actividad de academia, es importante dejarlo resaltado. Y lo último sería dejar claramente establecido nuestra hoja de vida con los otros saberes y con los, pues, lo que sería información de carácter técnico, manejo de software o de programación en algo especial. Eso sí lo puedo dejar, pero depende de la convocatoria. Pero como estamos trabajando una hoja de vida que va a ser una hoja de vida genérica, de la que ustedes pueden tomar partes cuando ya estén fabricando esa hoja de vida que van a responder, con la que van a responder a una oferta laboral, que hoy en día todo se hace por internet. Entonces es bien interesante que vaya todo lo correspondiente a la convocatoria laboral. Entonces, en ese orden de ideas, dejaríamos el tema de la hoja de vida pendiente. Yo podría hacer algunas anotaciones por el WhatsApp. Eso lo voy a anotar ya para que finalicemos el capítulo de la hoja de vida, que es nuestra segunda evaluación. ¿Quedamos claros? ¿Sí? No me dicen nada, Dios. Me matan de angustia callo con yo. Bueno, ¿anotaron mi correo electrónico que está sobre el chat del grupo? Esperaría que sí. Bueno, en este momento voy a compartir pantalla para continuar con nuestro trabajo. Básicamente, me avisan cuando estén viendo la pantalla, por favor. La última vez que tuvimos contacto con la teoría, nos decía que estábamos hablando de los síntomas de incorporación. ¿Sí estamos ahí, claros? ¿O no nos acordamos Sí, profe. bien? Bueno, entonces, cuando hablamos de incorporación, es esa etapa donde ya estamos vinculados a la compañía, pero no somos muy tuchos en la materia, estamos ahí todavía conociendo como el terreno, como que no sentimos todavía que estemos muy vinculados a la empresa. Entonces, hay una primera fase que se llama la fase anticipadora, que la hacemos previamente a todo el proceso de selección. Es decir, cuando yo establezco mis expectativas frente a la incorporación, cuando reviso qué es esa compañía realmente, cuando reviso si vale la pena tenerla en mi hoja de vida o no, cuando reviso si vale la pena hacer y hacer y hacer procesos para finalmente pertenecer a esa organización, pero es que muchas veces nos damos cuenta que no es tan chévere desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista ético o desde el punto de vista, no sé, como que ya no nos parece tan interesante tener el nombre de esa compañía, por ejemplo. ¿Qué tal que estuviéramos trabajando, que fuéramos economistas y nos encantara el tema de manejo de bolsa? Ustedes conocieron hace un tiempo una compañía que se llama Interbolsa, o que se llamaba Interbolsa. Claro que la compañía sigue existiendo. ¿Sí o no? De mi parte no, profe. ¿No? ¿Alguien la conoció? Señor Jesús. Escuché ella, pero no, o sea, sí a profundidad, que sepa exactamente qué acciones maneja y eso no, qué empresas maneja y demás no. Ok, bueno, en todo caso, esto es una historia de hace unos, no sé, unos 4 años.
se presenta la crisis de Interbolsa. ¿Y qué era Interbolsa? Una compañía intermediadora de bolsa, donde se captaban dineros, donde había personas que confiaban en este tipo de empresa, porque pues obviamente eran muy atractivos los planes de inversión que esta compañía ofrecía, y había gente pues de la alta sociedad y había gente muy vinculada al tema de acciones y de movimientos bursátiles, y resulta, sucede y pasa que un día a esta gente se le van las luces. ¿Y se le van las luces desde qué punto de vista? Se le van las luces de que toman los dineros de los ahorradores y los invierten en unos negocios para los cuales no tenían autorización. Y esta gente pierde el dinero porque el negocio le salió mal, y entonces cuando la gente empezó a pedir rendimientos o a pedir el reintegro de los dineros que habían entregado a Interbolsa, Interbolsa desaparece del mercado. Muestren a ver si encuentro acá alguna información en San Google que nos pueda dar una ilustración. En ese caso, ¿qué tal uno como economista? ¿O qué tal uno como un experto en finanzas? Por ejemplo, fue un joven egresado de finanzas a hacer sus prácticas a Interbolsa, le pareció que es una empresa reconocidísima, le pareció que es interesantísimo tener contacto con ella, y en el momento en el que ya está, digamos, formando parte de la vida laboral y está buscando puesto, se da cuenta que Interbolsa lo único que hizo fue convertirse en un estafador. Entonces a uno en ese momento, la situación, a ver si aquí dice, esto es escrito en octubre de 2020, dice, el próximo mes se cumplirán, o sea, noviembre del año pasado, se cumplirán 6 años del millonario descalabro de Interbolsa. Las malas prácticas financieras y la falta de rigor de las autoridades llevaron a la firma comisionista a la quiebra, lo que dejó mucha desconfianza en el mercado. En noviembre de 2012, el gobierno colombiano ordenó la liquidación de la entidad, pero 6 años después el caso sigue sin resolverse. Esta semana, según la Fiscalía, prescribieron 3 delitos contra los principales implicados, que son Alexandro Corridori, Claudia Jaramillo, María Eugenia Jaramillo, Álvaro Tirado, Carlos Arturo Neira, representante legal, y Tomás Villadiego, exdirector de riesgos, quienes ya no deberán responder por manipulación fraudulenta de acciones, concierto para delinquir ni falsedad en documento privado. El caso dejó 492 víctimas entre personas naturales y jurídicas, quienes reclamaron 254.000 millones de pesos, pero solo recuperaron 65.000 millones. Sin embargo, el juicio que se inició en noviembre de 2012 todavía no avanza. Diego Agudelo Rueda, director del Grupo de Investigación de Finanzas y Banca de la Universidad de AFIT de Medellín, explica que la caída de Interbolsa tiene sus orígenes en una estrategia de negocio altamente riesgosa que salió mal. La estrategia fue darle bursatilidad a la acción de la empresa textilera Fabricato y subirla de forma desmedida para obtener más dinero por las mismas acciones. A principios de noviembre de 2010, Fabricato negociaba a 26 pesos, mientras que el 1 de noviembre del 2012 estaba negociando a 91 pesos la acción. La firma utilizó lo que se conoce como un descalce de plazos, es decir, presentaba fondos a corto plazo para invertirlos a largo plazo. Esta práctica debe contar con planes de control y respaldo financiero para reducir riesgos, pero Interbolsa no tenía ninguno de los dos. La entidad también se valió de un mecanismo llamado operaciones repo, que entrega una acción en garantía respaldando un préstamo de dinero por un determinado plazo, generalmente no mayor a 3 meses. Los agentes de mercados, algunos de ellos conocedores de la estrategia, empezaron a evitar renovar los repos realizados sobre estas acciones y a otorgarles nuevos fondos a la comisionista, lo que terminó haciendo inviable el negocio, dice el experto. Entonces, ¿qué tal que yo me gradúe de finanzas de una universidad
y que la idea mía es que en esa hoja de vida aparezca el nombre de Interbolsa. Ustedes se imaginan uno con una crisis de compañía, uno llevando a cuestas el nombre de esa compañía en la hoja de vida, pues es el principio del fin, porque así uno no haya estado involucrado con esta situación de carácter crítico, así uno no haya sido el artífice de los problemas, no es bueno tener en la hoja de vida una referencia como tal. Entonces acá en esta fase anticipadora decimos que nosotros reunimos datos de las compañías y de todas estas empresas del sector donde están y que finalmente uno, frente a estas expectativas que tiene de poder pertenecer a esa organización, en este momento diga, no, pertenecer a esa compañía no es bueno para mí. Por lo tanto, en esa fase anticipadora yo me puedo abstener de entrar. De la misma manera como puedo corroborar que me gusta el clima organizacional, que me gusta el plan de crecimiento, que me gusta la gente cómo ha evolucionado y cómo ha trabajado, y esculco a la compañía por las redes sociales y la esculco por todo lo que tenga a nivel de criterio dentro del sector económico al cual pertenezca, de manera que es importante esta fase anticipadora para nuestra tranquilidad. Ya cuando uno ingresa a la parte formal es cuando definitivamente yo ya estoy formando parte de un proceso, ya estoy en la formalidad del proceso, ya entregué mi hoja de vida, estoy haciendo el proceso, estoy verificando que pueda quedar, estoy poniéndole velas al santo de mi devoción para que a mí me puedan elegir como parte de esa compañía. Luego viene ya la aceptación, que es ese contrato que le hace a uno la compañía y le dice a uno, mira, definitivamente ya te voy a mandar a capacitación, te voy a involucrar dentro de una inducción y de pronto el contrato aparece. Cuando el contrato aparece, obviamente no hay nada que hacer, yo ya estoy dentro de la compañía y se cree que estamos en una etapa de contratación y de vinculación formal con la organización. Ahora, en la fase 3, que se llama aprendizaje, que es cuando uno está tratando de acercarse a esa cultura organizacional, cuando está tratando de acercarse al puesto y le están diciendo, mira, la compañía, claro, a la que tú estás optando y que en este momento estás muy adelantado y que tu contrato ya está en este proceso, tiene una fase de aprendizaje. Y esa fase de aprendizaje, ¿recuerdan el video de los argentinos donde decían que era muy importante desde el comienzo, desde la inducción, estar cuidando de esa cultura organizacional y de decirle a las personas qué es lo que se espera de ellas dentro de la organización, qué valores, qué tipo de creencias se tienen dentro de la misma y que obviamente se empiezan a dejar claros en ese proceso de capacitación? ¿Recuerdan el video? Bueno, entonces allí nos entregan muchas herramientas y mucha información, no solo para poder trabajar con base en los procesos y protocolos establecidos por la compañía para que mi trabajo sea lo más rendidor posible y lo más eficiente posible, sino que allí también en esa fase de aprendizaje aparecen los temas de cultura organizacional y nos empezamos a inmiscuir en lo que sería la filosofía de vida de esta compañía. Esta sería la fase 3 del proceso de incorporación. La fase 4 es la finalización por proceso de entrada. Esto viene a ser posterior a la vinculación y la incorporación. La vinculación es cuando yo tengo el primer contacto con la compañía y empiezo a mandar mi hoja de vida luego de haber verificado condiciones, digamos, que me tengan tranquila de poder trabajar allí. La segunda es cuando yo ya tengo un pie adentro, cuando definitivamente ya fui aceptado, cuando la empresa empieza a trabajar por mí y me da herramientas para poder de alguna manera responder ante esa cultura organizacional y frente a esos valores de compañía de la misma manera como conozco la misión, la visión, conozco el plan estratégico y sé qué papel voy a jugar dentro de la organización. Entonces ahí hay un cambio que es un cambio psicológico. Ese cambio psicológico hace que baje la ansiedad en las personas porque ya
realmente estoy dentro de la compañía. Ya puedo creer que me van a entregar el contrato firmado, pero es más importante el contrato psicológico. Es cuando a mí me dan un carnet y me dicen, mira, con este carnet, este es el que te sirve para identificarte y adicionalmente con este mismo carnet tú puedes pasar por las talanqueras que hay de ingreso al edificio porque ya tiene tus datos y adicionalmente dice que tú perteneces a esta organización. Entonces, ese contrato psicológico es más importante que el contrato que le firman a uno con todo el clausulado, donde le dicen a uno cómo nos van a pagar, cuánto nos van a pagar, y es ahí donde uno le pone todas las ganas y toda la energía del mundo, y es la fase de mayor productividad dentro de mi proceso de nueva compañía, de pues buscar nuevas opciones de carácter laboral. Bueno, entonces, también tenemos que mirar otro poquito acerca del poder y pues el poder que yo lo había presentado acá mediante una definición que es tener la capacidad de modificar la conducta del otro con o sin su consentimiento, que es una cosa bastante difícil. Obviamente, detenta situaciones, la persona que tiene poder detenta en sus manos, digamos, muchas posibilidades. Y dentro de esas posibilidades está la de dirigir y definir cosas, no solamente con su puesto de trabajo, tener autonomía, sino que de alguna manera también dirigir y tener autonomía en el manejo de las personas que están a su cargo. Entonces, hay personas que se vinculan a las organizaciones necesariamente por ánimos de poder. Son felices influenciando en el comportamiento de las demás personas. Dice aquí, los directivos menos eficaces con frecuencia tienen problemas porque sus objetivos son otros y entonces entran en temas de conflicto. Y yo no sé si les ha tocado convivir, ver y aceptar situaciones donde de pronto hay jefes muy chéveres, jefes que a los que no se les ve un ansia de poder, jefes a los que uno dice, oiga, este sí tiene ganas de enseñarle a uno todo lo que uno debe saber. Esta persona es sumamente valiosa porque tiene una hoja de vida muy fuerte, es una hoja de vida donde tiene acumulados muchos saberes, es una persona con una gran experiencia, es una persona que ha pasado por varias empresas del sector y entonces uno empieza a catalogarlo allí pues con muy buenos ojos, pero se da cuenta que puede tener conflicto con otras personas, específicamente porque no se caracteriza por ese de tener exactamente como jefe el poder de cambiar la vida del otro y de imponerse, y entonces puede ser que entre en conflicto. Y uno dice, pero ¿por qué esta persona que es tan buenecita, esta persona que es un éxito, es un hit del equipo, le cree? Finalmente no encontramos de qué manera la compañía lo desestima y la compañía no lo tiene en su, pues como dentro de sus afectos, mientras que a este otro señor que es una porquerita, a ese sí como que le creen. Ah, pues es que ahí está el problema. Al señor que le interesa a la gente y que tiene una gran experiencia y que tiene mucho que dar y que más bien se entrega a partir de enseñar a otros, a ese no se le notan las ansias de poder y de pronto no es esa característica especial de tiburón que quiere tener la organización. Por lo general, cuando pues igual ahorita preguntaba cuáles eran los objetivos de estructura y los objetivos de estructura que entre otras cosas están muy ligados a los objetivos que tiene una persona para cumplir sus necesidades básicas dentro de una organización, de satisfacer que tiene una remuneración pero que se siente tranquilo dentro de la empresa porque sabe que no se va a quebrar de la noche a la mañana, que puede trabajar tranquilo los 15 días y que anticipadamente tiene esa entrega a la compañía y que luego el día 15 o el día 30 le está consignando su sueldito de manera oportuna. Bueno, uno define que puede confiar en la compañía y ahí es donde surgen
esos objetivos de estructura. Esos objetivos de estructura es ver justamente nuestro escenario laboral estructurado, organizado, fuertemente establecido, con orden, con propuestas sumamente claras, que son esas empresas que lo que prometen lo cumplen. Pero igual, para esto también se requiere el poder para poder introducir acuerdos de colaboración entre todas las personas para que las cosas se den, para alcanzar a lograr las situaciones que la compañía pues pretende alcanzar. Hay un poder central en las organizaciones que uno lo define y tiene una cabeza, tiene una columna vertebral donde son evidentes todos estos, digamos, altos mandos o la función directiva que tiene una organización y que es la que es capaz de organizar y hacer que las cosas en medio de todo pasen. A veces el poder, por ejemplo, puede ser también un principio o una esencia para compartir códigos de comportamiento. Es el lineamiento que todo el mundo necesita seguir y cuando yo tengo poder, pues determino cómo son las cosas. El poder es necesario para hacer ajustes dentro de la organización, para garantizar que las personas tengan esa supervivencia totalmente clara. Y que la compañía a su vez pueda sobrevivir ante tantos embates y tantas situaciones, digamos, adversas que puede haber. Aquí, por ejemplo, aquí traigo esa definición. La definición de poder es la capacidad de afectar el comportamiento de otras personas con o sin su consentimiento. Se preocupa del recurso para conseguir fines. Necesariamente el poder sirve, el poder bien encausado sirve. El problema es cuando el poder va a ser la causa de tener, digamos, en vilo a la compañía, en desestabilizarla, en buscar que se abran bandos, en buscar de que no prevalezcan las situaciones que son de orden y que son de marco fundamental, como las políticas, como la misión, como la visión y como los valores. Cuando yo quiero el poder para desestabilizar, ese poder es un poder muy negativo, es un poder que de alguna manera no le hace bien a la organización. Cuando nosotros hablamos de influencia, no es lo mismo hablar de influencia que hablar de poder. La influencia va separada del poder. El que tiene poder tiene la capacidad de influenciar. Cuando yo determino que el poder es tener la capacidad de modificar la conducta del otro con o sin su consentimiento, estoy influenciando, pero necesariamente esta no es una influencia, digamos, no es una influencia clara. Una influencia clara es la que yo tengo la posibilidad de generar ante los demás una serie de conceptos que me van a llevar hacia un comportamiento real, hacia un comportamiento absolutamente claro, autóctono dentro de la organización, que es positivo. El poder puede ser la capacidad de afectar el comportamiento y la influencia es el resultado de afectar. Por lo tanto, poder e influencia son distintos. Y quiero preguntarles, ¿me entienden el concepto de tener separado el tema del poder y saber que el poder necesariamente no influencia? El poder obliga, la influencia es distinta. Cuando yo soy un líder que logra permear un modelo de vida dentro de la organización, cuando logro que las personas traten de imitarme, cuando logro que las personas crean en lo que hay que conseguir, en ese momento me estoy convirtiendo en un influenciador. Hoy en día están de moda los influenciadores mediáticos. Ellos hacen que un producto se ponga de moda. Ellos son capaces de que la gente salga a comprar o a consumir. ¿Quiénes, por ejemplo, están influenciando las marchas? Pues las personas que están convencidas, primero surgieron de los gremios, empezó todo el tema a partir de una protesta por la reforma tributaria, retiraron la reforma tributaria y aún seguimos protestando. ¿Por qué protestamos? Pues por infinidad de cosas.
¿Quién tiene influencia para seguir saliendo a la calle? Pues el que obviamente tiene la capacidad de modificar esa conducta del otro, pero para alcanzar un objetivo, o sea que es el resultado de la afectación. Porque si realmente el poder se estuviera estableciendo, digamos, fuera de ese ámbito, pues lo vemos exactamente como lo tiene el gobierno hoy en día. Entonces, no puede sacar la policía porque la policía afecta, no puede militarizar una ciudad porque sería para alcanzar el orden, porque sería alcanzar un nivel de desestabilización mayor. No ha podido quitar los bloqueos en la mayoría digamos, de los puntos, pero ¿qué hace? Utiliza el poder para influenciar y entonces manda a un ministro espectacular o a un ministro al que le crean o a un ministro que tiene la capacidad de llegar al sitio y decir, vea, es que las ayudas humanitarias tienen que pasar por aquí, la comida tiene que pasar por acá. No es posible que vuelva a ocurrir lo de la ambulancia donde una señora en trabajo de parto perdió a su bebé. No podemos bloquear porque sí, protestemos, estamos de acuerdo. Entonces, allí hay un poder que trata de influenciar, más necesariamente el poder de por sí no influencia. ¿Es claro el concepto? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Quién puede repetir? ¿Quién puede hacer esta explicación de qué diferencia hay entre poder y entre influencia? Pues digamos que o sea, no lo puedo explicar de otra forma, sino como, como lo acabas de explicar, que el poder obliga y la influencia es como la capacidad que tiene una persona a que lo sigan sin necesidad de obligarlo, como por voluntad propia. Exactamente, por una cosita que sale así de chiquitica que se llama carisma. Entonces, hay que identificar, muchas gracias por tu aporte, hay que identificar en las organizaciones, realmente las organizaciones, cómo se mueve el poder. ¿Es por imposición o por convicción? Entonces, es en el escenario de la convicción donde surge ese clima organizacional y esas ganas de cambiar y esas ganas de hacer y esas ganas de recorrer esa milla extra, más no porque exista un poder que determine específicamente que el clima organizacional se vive de una o de otra manera. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice, tener poder es el desarrollo del ego para mucha gente. Pero ¿qué es el ego? El ego es la causa de la mayoría de los problemas de la gente. Hay muchos jefes que por ego dicen, es que yo ya determiné que eso es así. ¿Y por qué lo determinan? Van a perder credibilidad dentro de la organización por correrse un poquito de lo que dijeron. Pero el verdadero líder es aquel al que uno le dice, oiga, jefe, pero venga, analice la situación y analice lo que nos está pasando específicamente, sálgase de su ego un poquito y el hecho de que usted corrija sus planteamientos no quiere decir que usted vaya a perder la credibilidad de sus subalternos. Antes, por el contrario, si usted cae en cuenta de que esto que vamos a hacer es cometer un error, yo creo que usted va a ganarse la confianza de la gente. Entonces, ahí hay una diferencia entre poder y dentro de influencia. Y ese poder se desdibuja muy claramente cuando el ego lo rodea. El ego hace que las personas sean intransigentes y de pronto se van a la casa con ese dolor y digo, uy, no, a mí hasta donde me llegue el agua al cuello, pero yo no me retracto porque no me retracto. Y eso es un inconveniente en el momento de generar credibilidad sobre la imagen o marca personal de alguien dentro de la organización. Por el poder la gente lucha. O sea, hay personas que ya sabemos están motivadas no por tener una muy buena empresa, que sería la estructura, por estar tranquilos porque les van a pagar siempre, eso es de confort,
porque ahí tienen a cambio del trabajo tienen una remuneración y mal o bien con eso tienen para pagar todas sus obligaciones. Esos son objetivos de confort. Porque uno mira el edificio donde trabaja y dice, uy, no, pero es que de todas maneras aquí puede ser que la gente sea así como medio, pero también tiene sus cositas buenas y esta empresa es chévere, mire, tan bonito, hasta las oficinas son bonitas. Esos son objetivos de estructura. Pero también hay otras personas que se motivan por el tema del poder. El que está normalmente en función directiva es porque alguito del poder le llama la atención. Entonces, siempre habrá un individuo dentro de la organización que lo motive el ejercicio del poder. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Porque cuando uno está tratando de llevar las cosas por buen camino, es preferible la influenciación, tener influencia, más no utilizar el poder de forma negativa. Bueno, ¿de dónde viene el poder? El poder viene en situaciones interpersonales, eso lo llamamos un poder de carácter social. Puede haber poder estructural, puede haber poder cultural y puede haber también un poder externo. Pero para no entrar en estas lides, pues estos temas del poder los desarrollaremos en la próxima clase. ¿Alguna pregunta con respecto a esta temática que alcanzamos a explicar el día de hoy? No, profe, para mí todo claro. Bueno, chévere. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que vamos a hacer con la hoja de vida? No, profe, tampoco. ¿Todo sumamente claro? Bueno, listo. Profe, enviársela mañana. Es que yo sigo teniendo, no me han solucionado lo del office, entonces me toca ir a un café internet. Porfa, si eres tan amable, porque nos vamos a quedar sin esto, entonces sí, envíala. Listo, profe. ¿Todos tienen mi correo? Sí, porque me han mandado correos. Por favor, si pueden hablar con David y si pueden hablar con Julián, es importante porque se están quedando fuera del proceso del diplomado. Y ustedes saben que deben cumplir con, pues obviamente con la asistencia y deben cumplir con el tipo, digamos, de trabajo que está previsto para la asignatura. Nosotros vamos a terminar construyendo una evaluación de desempeño, pero si no tenemos todas las herramientas necesarias, ¿cómo vamos a hacer ese concepto final? ¿Cómo lo vamos a construir? Imposible. Si ahí hablamos de muchas cosas, para poder hacer evaluación de desempeño tenemos que haber entendido la organización en general, tenemos que haber entendido cómo es la vinculación, cómo es el seguimiento, cómo es parte de esa cultura organizacional y ese clima organizacional que va ligado al desarrollo del ser, para poder después generar un concepto de evaluación que le permita a la persona mantenerse dentro de estándares de autorregulación para que puedan efectivamente dar pie con bola dentro de la organización. Entonces, para eso hay que venir a clase. Por favor, si tienen contacto con ellos, les dicen que por favor tienen que estar en clasecita. Bueno, entonces hoy voy a dejar constancia que están en asistencia. Están Diana, Viviana, Tatiana y Jennifer y Sandra. Como quien dice, las niñas. Los niños no participaron hoy. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un lindo día. Mañana es un día complejo, cuídense y esperemos encontrarnos el día jueves nuevamente. Un abrazo para todos. Chao, Gracias, profe. profe. Chao. Gracias, chao. Gracias, profe, chao. Gracias, chao.